Ahí Sí, estamos. algo, pero... Súbele el brillo, porque ha de ser el brillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos, estamos aquí arreglando las cámaras para comenzar. Y el brillo, ¿dónde se lee? Se le mueve. ¿Eh? Bueno, lo que nos dice nuestra técnica. Es que le pongamos brillo. ¿No es este de aquí, el de abajo, el que sigue después de la camarita? ¿Este? No, el otro, el este. No, eso es no, eso es. Pero se ve. Aquí estamos. Somos bellos. Ok, Puro cotorreo. empezamos. El día de hoy estamos nuevamente aquí con Nariesda. Hola, buenas tardes. Saludos a la Tardes, cámara, casi buenas noches, tardes. ¿no? Tardes, casi noches. Sí. Vamos a, estamos acomodando ahí, que el café no se conecta. Así, ya, ahí. Pero ahí parece que hay alguien. Hola. ¿Quieres etiquetar a Nariesda en este video? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? A ver si no empieza con eso como la otra vez. Sí, etiquétame para que lo vean los Etiquetar. alumnos. Saluda a tus alumnos. Hola, ahorita que te mis empiecen. alumnos. ¿Quiénes son tus alumnos? ¿De dónde son? Yo, de la Facultad de Economía, a Lucero, a Uriel, pues a todos los chicos de quinto semestre de la facultad y a todos los demás que espero que lean mucho, como siempre les digo, que lean. ¿Les dices que lean? Que lean literatura, no nada más lo de la facultad, ¿no? O sea, no nada más economía, sino que lean literatura porque así se conoce de historia y se conoce de otros países, también no nada más de historia de México, sino de otros países. Ajá. Y se nos quita, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, que cada vez que encontramos algo nuevo, o sea, que conocemos algo nuevo, no es que seamos más sabios, sino que somos menos ignorantes, ¿no? Entonces, pues sí, que lean. Entonces, ahora nos toca Lovecraft, que creo que es un ícono, o se volvió un ícono del terror, aunque yo insisto que más que del terror es un poco más del suspenso y bueno, ligado a otros autores que quisiera comentar, que también es importante, que ahora que lo he vuelto a leer, digo, esto me parece, o lo ligo, ¿no? A otros personajes, digo, a lo mejor no se conocieron entre sí, pero no nada más en la narrativa se parece, las descripciones de los personajes, ¿no? Que incluso lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Con autores clásicos, digamos de otras épocas e incluso de otros países, ¿no? Estábamos comentando cómo se describen. Y también, ¿no? De las vidas de los autores, de esas vidas tormentosas. Yo creo que ahora que lo pienso, que tienen que eso es lo que estás diciendo, que eso es lo que los influencia a escribir lo que escriben, a desarrollar en este caso la vida de Charles Dexter. No, ese es un libro, yo me acordé, ese es un título de El extraño caso de Charles Dexter. Sí, claro, Dexter. Ese me gustó mucho, pero no era ese el punto, era sobre Lovecraft, que nos vas a platicar un rato. Pero vamos a empezar como siempre con los tradicionales saludos al equipo de charladores. Siempre iniciamos saludando al buen Francisco Asís. Estamos esperando que se sienta mejor para que regrese a hacer charlas con nosotros. Saludo a Javier Guerra, ya sale de vacaciones también, ha estado muy ocupado, creo que no sé si está terminando una maestría o un doctorado, entonces ya nada más que termine me dijo que igual en vacaciones hacíamos alguna charla, ¿no? Y pues de ahí nos vamos con todos, con Víctor, con mi amiga Nora, con mi amigo Dante, con la Reina Roja, con Mónica Viridian, ¿Blanca qué? Blanca Rodríguez, con... Ay, se me va alguno de los charladores. Mi amiga Nia Nava, ¿quién más? Nuestro amigo Moebius, a ver si nos escucha por ahí. También tiene interés de platicar, él quiere hablarnos sobre el círculo de escritores de Lovecraft y todo eso. Lo hubiera distraído y si hubiera es que de hecho ya no pudimos concretarla, ya ves que ya todos cambiaste, todo el mundo me fallaron, entonces todo el mundo te falla, y tampoco hicimos la del
68 nos faltó. Ay, tampoco era de Ya, esa es pura. 68. Mejor hay que hacerla de la adelantada y luego la transmites. Yo creo Ahí que sí. estoy ahora inundada de libros del 68 porque ya ves que te quería hacer el recuento de todo el año del 68, incluido lo del mayo Ajá. francés y lo de Mayo Praga, francés, ¿no? sí. Entonces que nosotros también estábamos en esa dinámica de sacar uno que otro foro y ya tampoco nosotros mismos concretamos el último, que era el del 2 de octubre, Ajá. y también estuvimos en otras actividades propias del 2 de octubre y que ya no hicimos ya nada, ¿no? Nos Sí, comieron sí, las sí. actividades del trabajo. Sí, La de verdad. todos. De hecho, por eso mismo íbamos a hablar incluso de... No, se sigue transmitiendo. Ese puede ser que esté muy lento, acuérdate. Ok. Por el 2 de Regina 2 de octubre no se olvida. Esa charla la queríamos hacer también Javier y yo sobre el escritor Antonio Velasco Piña. Ujú. Entonces él me dijo, oye, tenemos esa charla, a ver si nos la aventamos. Entonces, pues sigue pendiente, nos echamos esas de que tienes toda esa información del 2 de octubre, pues me parece que podemos hacerlas. De todos modos, es para que la gente se documente, no nada más como que en octubre todo el mundo quiere saber Bueno, pero febrero es parte de los amorosos, recuerda que van antes, ¿eh? los amorosos. Habrá que hacer un programa especial sobre el amor. Ay, sí. El amor, Y la poesía, ¿no? Que te falta. el amor, la poesía. Ha faltado luego la poesía. Que ya O también para ir se- en contracorriente podemos hacer el desamor. O Ah, amores terribles, amores inconclusos, Sí. amores fallidos. Podría ser más Escritores y interesante, ¿no? escritoras, ¿no? Que han estado sumergidos ahí. Yo también, sabes que no me explico por qué Alighieri hizo toda una novela en favor de Beatriz y nada más la vi una vez. Esa es mi gran duda. ¿La Divina Comedia? La Divina Comedia, ¿no? Que Beatriz es la que lleva el viaje hacia Hacia el cielo, ¿no? O sea, yo lo único que me gustó de Dante es precisamente de la Divina Comedia, bueno, la obra es magnífica, pero digo, fuera de todo eso, fuera de cuestiones literarias, es que si existe el cielo y por no creer en el cielo, son los que están en el primer círculo, ahí estaré yo con el poeta Virgilio. Charlando acerca de... Oiga, platíqueme. Es de eso, cierto, del otro, ¿no? sí, claro, la Eneida. Ajá. Con el botón a ver, estamos aquí con cuestiones técnicas, aquí le bajas. Ok. Y bueno, entonces Bueno, después de las empezamos charlas, con el creo que son todos, ¿verdad? Ya dije Víctor, ya dije Adiesna, también. Todo nuestro equipo. Queremos hacer otras actividades, vamos a empezar. A ver si el próximo año ya hacemos un poquito más de charlas, invitamos a más gente. Por ahí una alumna de Adiesna, que desde cuando estoy pidiendo el dato y no he podido yo hablarle sí es cierto, a esta del niña cine mexicano que que nos te hable dije sobre que, el cine mexicano. que te digo que es una magnífica tesis y además ella ahorita está haciendo su tesis de maestría igual sobre el cine. No sé Maestría sobre cuál el es cine. la relación en la que ella metió el cine en este caso porque ella solo sabe cómo lo metió el tema. Está interesante. Pero conmigo hizo una tesis que era sobre el gasto público en el cine mexicano y entonces se aventó un muy envidiado capítulo 1 sobre el marco histórico de volviendo a conectar, Ajá. sobre el cine en México, ¿no? Desde los tiempos de pues todo el siglo XX. Entonces está muy interesante. Yo necesito platicar con gente que sabe mucho de cine porque hay mucho cine mexicano que yo no he visto, del cine de oro, de época. Yo soy de los que no. El surrealismo mexicano con el santo y Eso sí, Blue Demon. el surrealismo sí, de Sato sí, incluso a mí sí me tocó ir al cine, que me llevan mis papás al cine a ver Y el Santo cine de las contra las momias de Guanajuato. ella contrario a mí, ella sí dice, vamos a retomar el cine de las ficheras porque ha sido mal calificado. Es que esa es la duda que yo tengo. Mucha gente dice que tiene su valor, su importancia Sí. el cine de ficheras. Yo Y creo los que actores, vi ¿no? Que un par estaban de en ese cine. de películas y todas las relacionaba con Sasha Montenegro, que obviamente una mujer escultural en ese entonces, y Andrés Pues yo García, creo que todavía. pero pues yo creo todavía Sí. a sus Y, 70 ajá, años, pero... y todos los hombres Pero y perdón, además es como que nos hablen sobre la importancia del cine, la apreciación que debemos de tener hacia ese tipo de cine. Si quieres Entonces, ahorita
te paso el contacto para... No, ya lo tengo, ya me lo Ah, diste. ya ves. La cosa es que Tú no ha habido oportunidad y sobre todo ahorita ya es que hay lapsos en los que les digo, necesito apoyo para que lo hagan porque yo estoy muy ocupado, igual que todos, con el trabajo a veces, entonces. Entonces, bueno, ahorita para que se haga, ¿no? Lo que quiero es tratar de hacer incluso es una especie de calendario. Ya mi amiga Nora, esta alma indómita, dijo que ya elegía ya el 7 de enero para empezar. Quiere empezar hablando con los cuentos de uruguayo, se me fue. Voy a decir, Roa, ¿se apellida Roa? No. Ay, esa memoria que tengo tan buena. El chiste es que, bueno, ya tenemos para empezar después de la Rosca de Reyes. Aquí la biblioteca nos dijo el encargado que cierran a partir del 20 para que no vengan, entonces no vayan a del venir. 20 al 6, al 7. No, al 6. Ah, sí, al 6. Al 6, entonces ya el 7, ya empezamos aquí otra vez, ya junto con ellos arrancamos el año, empezando con las charlas de libros. Y bueno, ya fue mucho preámbulo, vamos a pasar a que nos platiques todo lo que te gusta de H.P. Lovecraft, que significa Howard ¿eh? Howard Philip Lovecraft. Ya ves. A ver, ¿qué pasa con él? Nace a finales del siglo XIX, ¿no? Una importante época y pues junto con él, digamos que hubo una gran influencia, incluso lo podemos ver en sus cuentos, sus escritos, es justamente el de otro gran atormentado como Edgar Allan Poe, que es algo que también no, o sea, dije, no sabía que fuera gran influencia, pero me suena lógico porque los dos son personas muy obscuras, ¿no? O sea, en la vida personal son personas muy obscuras. ¿En qué sentido? Tuvieron una infancia y una historia de vida que yo creo que, al contrario de lo que estábamos comentando hace rato, tú dices, la escritura los llevó a la tristeza. Yo creo que al revés, la tristeza los llevó a la escritura. Y también cosas que coinciden. No lo tengo muy claro en el caso de Edgar Allan Poe, pero en el caso de otros escritores que son ateos, ¿no? Como vuelvo a mi favorito, H.G. Wells. ¿Por qué H.G. Wells? Porque coinciden en la búsqueda constante de que, a pesar de que son ateos, están buscando el más allá. Y que... Es que todo el mundo tiene ese deseo de trascendencia, ¿no? Sí, de no morir, de continuar en algo. Tienes ese deseo es innato. Algo natural, ¿no? Y bueno, y único en los seres humanos, porque pues nos damos cuenta, ¿no?, de que otros mueren. Y en el caso de Lovecraft y Edgar Allan Poe, las pérdidas familiares pues tocaron mucho su vida y lo llevaron a grandes depresiones, ¿no? Él y otros escritores están vinculados a la tristeza porque justamente incluso muchos de ellos fueron diagnosticados con bipolaridad, igual que otros artistas, ¿no?, de otra índole, no escritores. Ajá, pero específicamente... específicamente Lovecraft, específicamente él, yo creo que estaba no diagnosticado, pero posteriormente hay quienes dicen que sí era bipolar. Pero bueno, aquí empieza desde su niñez, ¿no? Desde su niñez se queda huérfano por la muerte de su padre. Por la muerte de su padre, que ocurre cuando él tenía escasos 8 años, ¿no? Entonces por ahí teníamos el dato. Teníamos el dato que tenía 8 años y entonces su papá muere a los 32 años y entonces él queda también marcado por esa situación. Y entonces vive... Y la mamá tiene ese rencor hacia la vida porque se muere el papá y eso se lo carga al hijo, ¿no? Pero... Con un cierto maltrato psicológico, estilo, ahorita lo recordé también, ¿no? ¿Cómo se llama pues, estilo de sobreprotección, porque también sobreprotege a Lovecraft. Lo aparta del mundo. Así como, sí, es que madre que quiere meterle en una burbuja. Él, igual a Edgar Allan Poe, es una persona débil y enfermiza,
¿no? Lo que se suma a todas estas condiciones de la infancia y además que está alejado de otros, de los otros en general, de los demás, Ajá. en particular de gente de su edad. Entonces él realiza los estudios en su casa. Y esto pues obviamente si no le Incluso permite la convivencia, no es capaz de poder estar yendo a una a escuela, una escuela. por tantos problemas emocionales que tenía, va a la escuela, creo que no, más bien es a los 8 años cuando regresa a la escuela y dura... Solamente un año dura en la escuela, solamente un año y entonces se vuelve a regresar porque las enfermedades, y yo creo que más que las enfermedades, la sobreprotección materna es lo que hace que él viva en un mundo de soledad, encerrado, ¿no? Sí, que no y pueda, esto a su vez no lo pueda deriva convivir, ¿no? a la tristeza profunda. Entonces, cuando muere su madre, que me parece que fue a los 21 años, pues él recae, ¿no? Otra vez en la profunda tristeza y sin embargo también le permite conocer a la que sería su única esposa porque tampoco tiene la capacidad de divorciarse, ¿no? Vive con ella 5 años. Curiosamente, él ya está escribiendo. Sí, él ya está escribiendo, él escribía Lovecraft desde muy jovencito, escribía desde para 17 años. unos periódicos, Ajá. unas revistas, por ahí ya era editor. Que también dicen que, yo tengo cultura, igual que muchos escritores, ¿no? Mal pagado por los periódicos, porque en esa época recordemos que, y bueno, se acostumbraba desde antes, que los periódicos lanzaran historias, incluso ya habíamos comentado que hasta de otros escritores también mexicanos hacen lo propio aún en la actualidad, que desgraciadamente muy pocos leemos, ¿no? A estos grandes escritores pero que tenemos la oportunidad de seguirlo haciendo en los diarios oficiales. Sí. El internet ha traído sus cosas maravillosas y desgraciadamente ha traído otras malas, ¿no? Y entonces esto que hace es vender sus historias, pues, permite dar también difusión, pero pues sí es muy mal pagado. Y es en esos años de juventud de los que realiza algunos escritos muy buenos. Y es que sí, a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar los mitos de Cthulhu. Es que se supone que precisamente se llegó a que él mismo dijo que se pronuncia como tú lo pronuncias. O sea, no necesariamente unos Tulu, Chultú, Teclu. Bueno, pero todas estas historias que son así como vinculadas a lo monstruoso, bueno, él en su discurso, la narrativa, él empieza a decir, ¿no? Que son monstruos y los presenta como monstruos. Pero yo, como también tengo sobrinos y aparte de los alumnos que son jovencitos, creo que son un poco impresionables ya ante la lectura de Lovecraft, ¿no? Y incluso hasta de Stephen King, ¿no? Es que quieren ver sangre. Quieren ver sangre y monstruos. Ver fantasmas que vuelan y no, pues dragones. bueno estaría que fueran fantasmas que vuelan, ¿no? Pero quieren ver las cosas así de ya más vívidas, pero yo creo que por eso decía que para mí no parecía de horror, ni siquiera Stephen King, que es el que vuelve a retomar el trabajo de Lovecraft en muchas cosas. Que él reconoce que es un sobre gran todo en sensei. En It. No he leído It, acuérdate, todavía no lo he leído. No has leído It, pero ahí él pasa justamente lo que es el horror en el sentido de lo desconocido, de los monstruos y de los extraterrestres. Uh-huh. En estos mitos de Cthulhu, como dices que no sé cómo se pronuncia, bueno, eso, precisamente habla sobre eso, ¿no? O sea, sobre lo desconocido y sobre las realidades. Bueno, es que lo que nos quiere influenciar ahí, el verdadero terror, es conocer que el universo es tan vasto, es una zona tan fría, que no la podemos dominar, ¿no? Así es. Ajá. Entonces critica mucho a la humanidad, el egocentrismo que manejamos de sentirnos los únicos seres inteligentes, los seres avanzados y los únicos que dominan el universo. Entonces él propone que ¿qué tal si realmente somos el experimento de seres superiores avanzados y que nosotros somos los visitantes, claro, ¿no? Realmente los que dominan el planeta son otros y además en otros planos. Por eso yo te mencionaba a Stephen King, porque Stephen King
sí maneja todo esto de los diferentes planos, igual que lo hace Lovecraft, en el sentido de no somos únicos, pero aparte de todo, o sea, el ser tan curiosos nos va a llevar a la muerte. También. Entonces es así, La en todas curiosidad las mató al historias, gato. exacto, la curiosidad mató al gato, y entonces en historia, en la ciudad que dije, oculta, pasa eso, ¿no? Que también el arqueólogo, curiosamente también los protagonistas son etnólogos, arqueólogos, ¿no? O sea, algunos de ellos. Lo todos. interesante es que está por ahí los nombres de sus amigos, ¿no? Ajá. Están mezclados y es una onda, no sé si de ahí se lo tomó Borges, el hecho de inventar es que está la enciclopedia y en ese entonces el maestro Reyes, mexicano, decía, no, pues fui con Reyes y le enseñé el libro y lo empezamos a ver y lo leyó y lo discutimos. Y entonces quedas con la idea de, esa enciclopedia sí existe o no existe, como es el libro que traes en las manos para Ajá. platicarlos que realmente no existe. O sea, el libro como tal se menciona tanto en Chultú como en otros libros, hacen mención a ese y que libro. te quedas con la duda de que si es verdad así como lo que es así lo que ahorita te digo el nombre, porque te digo que se me van los nombres. Ahorita te digo, y entonces todos estos relatos que luego vuelven a retomar, el asilo Arkham, ¿no? ¿Qué? Arkham, que incluso ellos mismos cuentan que bueno, que ese dato yo no lo había retomado. Necesito volver a ver todas estas historias de Batman porque a mí está diciendo que es donde están todos los villanos, no, bueno, parte de los villanos de Batman, y entonces a ver, yo quiero ver volver a ver con otra mirada yo no lo sé. a Ciudad Gótica. Yo sí sabía, obviamente Ciudad Gótica A ver, es Nueva eso, York, porque eso no pero lo sé, si Ciudad Gótica es Nueva York. es Nueva York, ¿no? Porque esa Nueva es Nueva York. la ciudad, no nada más en cuanto al número de personas que puede habitar en una ciudad, sino a la corrupción de la ciudad, ¿no? Entonces, Ciudad Gótica es la representación también de todas las ciudades, de las grandes ciudades como Nueva York. Porque Lovecraft llegó por el a odiar Nueva York. Exactamente. Cuando se casa con esta mujer que por aquí tenía, no recuerdo. Sonia Greene. Algo así, ¿no? ¿verdad? Y ella, es que yo estaba en eso. Cuando él empieza a escribir, van con sus cuates a un evento literario por ahí, no recuerdo dónde, y ella y su esposa también escribía. Entonces ahí la conoce, es una mujer de 7, 8 años mayor que él, y le dice, vámonos a Nueva York. Él queda encantado. Nueva York es que debe ser impresionante llegar a Nueva York. Nueva York como José Martí, encantado por la gran manzana. Por supuesto, ¿no? Imagínate. Entonces llega y él está muy feliz, pero después de eso, es cuando muestra su lado racista, que migrantes le ganan la chamba y él no encuentra chamba y entonces dice, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. Este tema es algo muy en boga ahora en México, ¿no? No, en el mundo, o sea, en el mundo estoy viendo lo digo por el gran... por los peregrinos de ayer que vinieron de los otros estados de a los social. peregrinos de los hondureños y salvadoreños que ahí, en la gran caravana. Es que con la educación que traen nuestros en todas peregrinos. partes se da la xenofobia, que en realidad, como tú dices, o pongamos de otro nombre, es racismo. Es el racismo que se da y es esta lucha entre los asalariados del mundo por conseguir un mejor trabajo y que realmente se da esta competencia. Eso es algo real, ¿no? Pero finalmente ya sabemos quiénes son los culpables de todos nuestros males, ¿no? Que son, los capitalistas. Hay aquí una maestra de economía. Pensé que iban a decir los judíos. No, claro que no, los judíos no. Son los principales capitalistas del mundo. Algunos sí, ¿no? Pero también existe el pueblo judío que también sufre las penurias de sus propios... Uy, eso sería un tema tan complicado, ¿no? Que preferiría invitar a un rabino que nos explicara vamos a estudiar de nuevo la ideología, las cuestiones judías, decía otro judío, Marx, para que vamos a platicar esa... Pues Marx decía que acabáramos... No, decía que
¿Para llegar al comunismo o al acabáramos socialismo? ¿Era para llegar al con los comunismo? privilegios de los judíos, ¿no? Sobre las demás religiones y sobre los demás pueblos. Pero Marx decía que primero tenías que pasar por el capitalismo para llegar al comunismo o al socialismo. ¿Cuál es la...? Pues para llegar al comunismo, porque ese era el ideal de Marx. O sea, Marx en realidad sí distingue sobre las diferentes formas de socialismo y sobre el Pero, anarquismo, por ejemplo, con la... y le definen el manifiesto del Tenemos que Partido tener Comunista. una charla sobre sobre esos política. temas. Yo no sé tanto, Porque hay otros yo expertos necesito que hablar saben. sobre anarquía. Me gusta en un Sí, estado verdad, general el anarquismo por lo que dicen, pero claro, en la realidad se me hace demasiado utópico, o se me hace que la nunca autogestión. he leído a Bakunin, ¿no? O sea, honestamente. Pero continuemos con Lovecraft, se me hace más... Ya, A ver, sí, entonces Santi, bueno, continuamos regresamos. con Lovecraft, que quería decir que dicen síndrome de el síndrome del sufrimiento, como es que Balzac, ¿no? Ajá. El síndrome del niño traumado tiene como resultados muy buenos escritores, y que como De Balzac sí he leído, pero no, también padeció piel de esas zapa, broncas. ¿no? Problemas con su mamá porque no lo quería. Las mujeres siempre tenemos la culpa. Las mujeres son los culpables absolutamente. A ver, Ya. ¿qué me ibas a decir? Bueno, de este odio que tiene extraño también Lovecraft con las mujeres, que en sus novelas realmente sí no aparecen. No hay mujeres, técnicamente no hay mujeres. Pero también o sea, cuando las hay, Son malas. son malas, ¿no? Entonces no, simplemente como dices tú, aparecen como un accesorio dentro de la historia, no están realmente vinculadas. ¿Era un machista o qué? ¿O era realmente un misógino? No, yo creo que también tiene que ver con esa relación extraña que tenía con su madre. Con su madre. ¿no? Era un resentido. Y aparte, pero Y que incluso lo después acusan viviendo de... con sus tías, y sus tías lo cuidaron. lo cuidaban, y no tenía por qué tener el una otro bronca gran trauma existencialista que con tenía con era las mujeres. la muerte de su tía. Y entonces yo ahí tampoco tengo muy bien, a lo mejor porque las veía como esta figura materna protectora, y tenía ahí algo extraño, Pues ¿no? podría ser porque, por ejemplo, cuando se casa con esta mujer que es muchos años mayor que él, hasta las mismas tías están en contra, le dicen, no, pues no te cases, está muy vieja para ti. Y entonces, si lo ves desde ese punto, vas a decir, pues si está buscando esta cuestión materna, pues por eso es una Pero mujer no sé también si es una mayor, cuestión ¿no? de escritores, pero pues recordemos que Edgar Allan Poe también tuvo muchos problemas con sus esposas, y una de ellas se fue su prima. Pero Y era un Chekhov- alcohólicazo el buen Poe. Chekhov creo que también duró pocos años con su esposa, ¿no? Entonces, a pesar de que era, por lo menos en lo que escribió, un buenazo de personalidad, o sea, una persona muy noble que sostuvo a su familia. Entonces, no sé, en el caso de Lovecraft también tuvo problemas muy graves económicos, igual que Chekhov, porque no podía mantener una casa, y entonces pues, se tenía que estar mudando constantemente y vivir en condiciones También le pasaba eso a Chekhov, de estar muy escribiendo pobres, ¿no? para poder... Para poder mantenerse, pero al mismo tiempo el que escribiera lo mantenía en la miseria, ¿no? Porque como le pagaban muy barato sus obras, Pero escribían entonces, mucho, o sea, sí, tenía que escribir sé, cuentos a la semana, ¿no? pero no le alcanzaba. No les dejaba No lo les suficiente, alcanzaba sí. el dinero, ¿no? Poe Entonces, pasó por eso mismo. yo creo que de los pocos escritores, y eso es porque ya tenía un antecedente noble, era Oscar Wilde, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. De esos escritores adinerados, que también hay muchos, ¿no? El Adinerados, ¿no? mismo Marqués de Sade, ¿no? Ajá, también. Y estaba súper protegido y vivía en un castillo. Todos queremos un mecenas y no, y no lo logramos encontrar. Pero bueno, Lovecraft, que yo creo que le pasa lo mismo, y pues yo creo que de sus obras, o sea, lo más importante, yo decía, no era tanto el horror, sino el suspenso. Que te mete dentro de la historia, y te mete dentro, o sea, como protagonista dentro de la historia, y que realmente vas sintiendo miedo. Es esto que te mencionaba también de la forma de escribir, a lo mejor muy parecida cuando se escribe Drácula. Ajá. Porque no es que realmente te esté llamando
al horror gráfico, ¿no? Como ahora estamos acostumbrados, ¿no? Al horror que ya está muy, muy masticado, que ya solo Muy es con sobreexpuesto, ¿no? Exacto, Me parece. ¿no? Sino te está llamando al horror de lo mundano, o sea, ¿cuáles son los temores más básicos de las fobias, ¿no? Las fobias más básicas del hombre, ¿no? Las podemos encontrar hasta en las cosas más simples y sobre todo cuando pensamos en personas que tienen, ¿no?, miedo a las bacterias, o sea, esto que a la norma de las personas no se nos haría normal, pero nos llama justamente a eso, ¿no? Porque igual que yo te decía que todas estos autores como Edgar Allan Poe, como Stephen King, te llaman a la oscuridad. O sea, ¿qué es para ellos la oscuridad? No solamente la oscuridad física, sino la oscuridad en lo interno, ¿no? Personal. Hasta mental, ¿no? Porque cuando habla en este llamado de Dagon, si no me equivoco del título, también está hablando precisamente de lo desconocido, de lo profundo del mar, y de que él se queda con esta idea de que existe algo más allá que no es, que no conocemos, y que igual que otras historias también un poco científicas, ¿no? Porque te digo que hace llamados a profesiones, ¿no? Como la física y la química, o más que química, la alquimia, justamente porque dice, vamos a referirnos no a los científicos, sino a lo que va más allá de la ciencia y que no nos podemos explicar. Pues si a él lo llamaba como algo fácil, los científicos dice algo más difícil todavía, ¿no? Sí. Entonces estas historias de lo desconocido, te dice de llegar al oscuro físico, que pasa mucho en ciudad escondida, y que él sabiendo que es eso, ¿no? Cuando sabes que algo malo va a pasar, pero estás de necio porque quieres descubrir la verdad, y cuando encuentras la y verdad, cuando encuentras una verdad tan es terrible. Como el extraño caso de Charles de Ward. Ajá, además ese es también muy ese interesante, es increíble, ¿no? es de los... Sí, la duda que lo atormenta hasta la muerte. Sí. Encontrar eso y precisamente te va metiendo en las profundidades de esos libros, o sea, sí parece ser lento, un poco tedioso, muchas palabras así que dices, caray. Pero sí te ayudan, No, aumentas tu léxico. Sí, o sea, eso es lo interesante, de esos No libros te das que agarras un libro y tienes que estar con el tumbaburros aquí en el diccionario, quise decir, al lado, para buscar las palabras. Sí. Entonces, eso es muy agradable, pero sí es bastante interesante, ¿no? Esa parte, como lo mencionas, nos van irnos metiendo sobre todo mundos y que nos diga, que nos hable de ¿cómo le llaman a los primeros habitantes de la Tierra? Los primigenios, ¿cómo le llaman? Sí, son los primigenios, ¿no? En su obra que nos habla precisamente en el llamado de Chulú, como se pronuncia, que un ser que habita en el agua, con una cabeza de pulpo, ¿no? Es la cabeza de pulpo. Sí, claro, la cabeza de pulpo, y que también les recuerdo que decía otras historias. A mí me recordó mucho cuando el final, ¿sabes de qué? De La máquina del tiempo. Ajá. Cuando empieza una parte muy muy pequeña, H.G. Wells a describir precisamente un ser muy similar. Y entonces dice, y llega hasta tu puerta a tocarte y a decir, aquí estoy, ya te tocó, ¿no? Ya te tocó Entonces por eso yo te decía que no sé si era por esos impactos que causaron las muertes de sus familiares. Ajá. Que él vincula tanto también sus obras con la muerte, y a través de la muerte pues quiere pues llama la atención, ¿no? O sea, es que, híjole, todos vamos para allá, y entonces ¿sí? No es lo mismo, les decía, así como con Drácula. Ajá. No es lo mismo de leer Drácula en la mañana que leerlo cuando no hay un solo ruido a medianoche. Sí, ¡ay, qué miedoso! Entonces, porque pones toda tu concentración en la obra. Tienes los nervios así de punta, y de repente se para allá un ruido y ya saltaste, porque realmente empiezas a creer
que lo que está escrito puede ser posible, que además es real, o sea, es lo que lo que está escrito realmente puede ser posible. O sea, es como un ¿Crees que poco existen los las vampiros que han historias, salido de la... no es una que cuestión no es una literaria nada cuestión más? literaria nada ¿Es más, un invento? ¿no? No es un invento, ¿no? Y se han documentado, ya te No, vendrá ¿no? ya nos aventamos el Temas año pasado una charla sobre sobre vampirismo lo... y es buenísima. Yo tengo unos libros muy buenos sobre tratados de vampiros. Hay un libro que tengo por ahí en PDF, son un tratado de vampirismo de 1500 y fracción. Entonces, sí es interesante. Yo sigo creyendo que son cuestiones literarias nada más, pero de repente en las De frente, noches ¿no? puede Las ser que... noches, ¿no? Por ejemplo, este que decía, ahorita que me acuerdo, las ratas en las paredes, Ah, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas, sí, o sea, es por eso te decía que te lleva al terror más, de lo más simple, de los miedos más primitivos, como dices tú, de los hombres, lo que pudiera ser, ¿no? O sea, justamente y eso pues de... le está aprendiendo a Poe, obviamente, con esa de... ¿Te acuerdas la del gato negro? Ajá, exactamente, Ah, ¿no? no te pasa, o sea, como lo va desarrollando y Y, cuando y que termina, ahora ¿no? justamente es más un terror psicológico, ¿no? Sí, Que el terror ese gráfico, es ¿no? más fuerte. Más fuerte porque sí, a lo mejor te queda más en la Sí, cabeza. es como las películas de suspenso, o sea, realmente a mí me gustan más las de Como suspenso que las de... el almohadón de El plumas que almohadón, todavía ¿quién no escribió el se almohadón de plumas? Gustavo Adolfo, no, No, Gustavo Adolfo, no. este Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, Ah, ¿no? con él es Y que vamos a hacer la entonces, charla con y Almohadas de entonces polvo, Horacio nunca he Quiroga. podido volver a usar. Mi abuelo tenía almohadas de pluma y sabes que cuando yo me llegaba a acostar en su cama de mi Lo abuelo, quitabas. agarraba y quitaba las almohadas porque decía no vayas. Sas, no tengas. No, y te empiezas a imaginar el gusano gigante. No, sí, por eso me gustan esos memes. Uno que dice, cuando ves la película La Monja, ¿no? Dice, después Ajá. de verla y se ven con sus crucifijos y todo. No, A mí me causan pero miedo. Todas las películas de pero terror te voy a decir una no me cosa, por causan, hacen un ejemplo, tantito de... Y me gusta verlas. de miedo. No me gusta verlos A porque mí sí me además gusta no. A verlas. ti sí A te mí sí. gusta ver, no, a mí no me gusta Porque no me... porque no me causan miedo. O sea, me causan susto por el ruido que Ah, sí, te hacen, ¿no? O sea, de eso es repente brincas por el... algo común. Ajá. Pero realmente, no sé si supiste de la historia de esta señora que iba ampliando su casa, y lo pasaron en película, pero existe el documental de la señora, o sea, eso fue real. O sea, las cosas que son posibles, Ajá. como el almohadón de plumas, ese bicho sí existe. No, pero a ver, la hizo la señora. ¿Cómo Todas era? estas Cuéntame la cosas historia de esta señora. que la señora dice, ¿no? Es en la historia que alguien le va diciendo, los fantasmas le van diciendo, porque es la dueña de las armas en Estados Unidos. Las armas más famosas tienen una marca, no recuerdo ahorita el nombre, y que esta señora empezó a construir una casa. Y entonces, estilo, justamente Stephen King, la mansión esta de las rosas, ella también va creciendo la casa, ¿no? Ella va solicitando que crezca la casa, pero son habitaciones en las que tienen parecido a al último momento, bueno, en el momento en el que murieron varias personas a manos de otras personas que tenían pues de las armas que comercializaba la señora. Esa es la historia, ¿no? Digamos que se sabe y que incluso ahora la señora es un fantasma más, ¿no? De esta casa, ¿no? Esa es como la historia. Pero es un Pero caso de la vida real. es real. No se sabe realmente si fue esa la razón por la cual la señora empezó a construir esta casa que era interminable, que tenía muchas habitaciones, pero te digo, cada una de las habitaciones era diferente porque representaba el lugar de la muerte de las personas o de los fantasmas más bien que venían a ella, y entonces se les presentaba esos fantasmas a ella. Entonces, bueno, digamos que, o sea, yo lo relaciono en qué sentido, porque Lovecraft nos va acercando a lo que es posible, ¿no? A lo que puede ser verdad, o sea, que cuando descubrimos algo, algo que realmente
hay una parte de nosotros que sabemos que no debemos, que no debemos investigar más Que no allá. debemos buscarnos Pero la nosotros curiosidad mismos. de la humanidad es tanta y entonces dices, Pues ya, es algo natural la que curiosidad. es algo natural y entonces que te lleva a eso. Siempre estamos buscando por Ajá. curiosos, por eso estamos aquí. Y la descripción, ¿no? O sea, de desesperación de los protagonistas, Ujú. también eso es algo muy bueno, ¿no? Y que siempre están tratando de huir de algo que no pueden huir. Sí. Por ejemplo, tenía esa parte que dice la imposibilidad de escapar del destino. A menudo en las historias de Lovecraft, el protagonista es incapaz de controlar sus propias acciones o encuentra imposible cambiar el curso de los acontecimientos. Muchos de estos personajes escaparían del peligro o simplemente, Con si no hacer las simplemente cosas. corrían en dirección opuesta. Aunque existe la posibilidad, dice, nunca surge de alguna forma sometida por una entidad extrema. O sea, como si quisieras escapar de algo y dices, bueno, si me voy para la izquierda lo escapo, pero algo te está llevando hacia allá, ¿no? Ajá. Entonces, eso es padre, porque, bueno, igual lo hacen mucho en las películas, eso vemos que el protagonista siempre tiene que ir corriendo, entonces en el momento que parece que escapa del asesino, se tropieza, ¡paz! ¿no? Y entonces se ve que se va Se tropieza acercando. o por alguna razón va justo en dirección hacia el asesino, ¿no? Exactamente, eso es lo mismo, estás viendo y estás así, no, para allá, no. Ahorita me acordé, Psicosis, Psicosis. con este hombre que tiene una relación extraña con su mamá. Ajá. Y entonces, o sea, esa es la historia. Extraña. Esa historia parece como si fuera un poco de Lovecraft. Esa es la historia que tiene la relación extraña con su mamá. Y por eso algunos dicen que en realidad él era homosexual, que su esposa diría que no era homosexual. Su esposa, que nunca se divorció de él, Ajá. que ya no era su esposa, ¿no? Dice que no era real, ¿no? Pero pues, Que no era real, que, o sea, no era gay, que no era era gay, homosexual. No, era racista. No le gustaba. No, era racista. Racista y misógino, pero no era gay, Pero ¿no? no era gay. Pero tú estás platicando la otra vez si hablando de estos de Hitchcock, que tenemos pendiente una visita a Hitchcock. ¿Ya fuiste a ver la exo de Hitchcock? No. Ya te la vas a ver porque tampoco entonces la hemos visto. Bueno, tú estás diciendo acerca de o es Los pájaros o es Psicosis. Es Psicosis. Los pájaros también es una muy buena obra. Así, no, pero no, y también te causa demasiado terror. O sea, la gente decía que se salían de las salas de cine y salían y veían pájaros en el alambre y decían, "No". Es como aracnofobia, ¿no? Aracnofobia. Hay cosas que no olvidaremos. Pero a lo que voy yo es, algunas de estas novelas algunas de estas películas están influenciadas por H.P. Lovecraft. Yo creo que sí, ¿no? O sea, por lo menos pues, las O quien dos que escribió, quien mencionas, escribió las las novelas ¿no? de pájaro, la de pájaros, yo creo que es más cercana al pensamiento como dicen, de los seguidores Lovecraftianos, que ese es el tema que va, pero sí, porque es eso que te digo, que te lleva a la oscuridad, ¿no? Ajá. Y también a protagonistas que no pueden escapar de su destino, o sea, que tienen un destino definido. Incluso en una también de las historias lo dice, ¿no? Creo que justamente es la de Charles, Ajá, que dice que sí. no puede escapar de su destino porque ya está marcado desde antes de que, de que nazca. Entonces, ¿no? Generacional, ¿no? Y entonces, pues se queda con la duda de cuál será su fin. Sí, que también dice que los descendientes en una línea directa de sangre porque nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados. Ajá, pero hay un crimen, ¿no? Y entonces al final, porque esta búsqueda por lo inmortal de Lovecraft, porque es algo curioso, yo creo que tienen muchos ateos esa también disposición a que si no creen en Dios están buscando el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna o de la trascendencia. Y entonces es esto... Ahí, como siempre, como todo buen artista, es buscar la trascendencia, ¿no? La trascendencia, ajá, y ese temor que tenía también Lovecraft a ser olvidado. Igual me parece un poco kafkiano, Sí. por cierto, ¿no? Bueno, pero además lo terrible es que él sí es el escritor romántico que
muere pobre y su literatura se vuelve Ajá, este, se fue, pues también. famosísimo por todo eso. También Chekhov. Ajá, por eso son de ese tipo. De esa línea de tipos de escritores donde fue O pobre toda pintores su, que toda la vida toda, ¿no? pobres murieron de la Artistas, vida y ¿no? ahorita sus Van Gogh, obras. y donde sus obras ahora son, pues, no eran muy Yo tuve famosas, un eran amigo, muy un señor que famosas. ya murió hace mucho tiempo, que tenía sus cuadros, que no los quería vender porque decía, es que son como mis hijos. A mí me regaló uno ya después de tanta amistad, pero me dijo, pues guárdalo, si por si el día de mañana me vuelvo famoso. Le dije, sí, ya lo tengo, porque eres bastante famoso, pues ya lo vendo. Sí, es lo mismo que le digo a un amigo artista, que ya si no se hace famoso, que ya también el clásico de diré de que no eras gay, que eras bisexual. Sí. No, entonces ya cuando ya están muertos ya todos son gays, también. Eso como que les da más reputación. Más en ese- reputación. Ajá. a sus Y valores, ok. bueno, aquí lo único que me faltó a lo mejor es él tenía, que esos no he leído ni visto cómo son, justamente mi defensa de la poesía. Él también escribió poesía, Lovecraft, y entonces ahí sí me faltaría como ver o sea, en qué destino está la poesía, aunque de lo que he leído, hablan de que también era igual de oscura que sus narraciones. Entonces, pero pues debe ser interesante ver que hay algo otro que poeta también maldito más. me hace pensar que o sea, que tenía problemas mentales, porque él cuando era niño tenía problemas para dormir y tenía muchas pesadillas, pues no le permitían dormir. No sé si eran pesadillas originadas por sus enfermedades, que tú dices que murió de sífilis, y que bueno, yo te decía que no acabó. Bueno, lo que yo había leído por ahí que decía algo de... que había leído muerto de sífilis. Ujú. A lo mejor tienes razón. Nunca sabré la verdad, pero pues hay otros ¿Algo nos enviaron? que dicen que murió de trastornos intestinales. De Así que, trastornos ¿quién sabe? intestinales. Sí. Así que también murió joven, murió como a los 42 años, ¿no? O sea, No, 48, ¿no? 48, nació en 1890 1890. y murió en 1937. Ah, no, entonces sí, 30 y... Sí, ¿no? 48. 47. 47 años. Siempre nos confundimos con esos Sí, datos, ¿no? aquí, según 47 años, y entonces... nuestra enciclopedia. Pues sí murió joven, bueno, relativamente más viejo que otros, también que otros escritores. Muy joven, por supuesto. Imagínate de haber vivido otros 20 años más. Todos queremos que los grandes artistas duren para siempre, pero no. Ese meme de que está la muerte y que dice, a ver, ese es un anciano que ya no puede caminar, no puede vivir y... Ah, no, aquí está una estrella de rock de 27 años. Mejor me llevo este. Pues sí, así parece es que cruel, les pasa, ¿no? Pues no, sí desconozco bien cómo fue su muerte, pero yo creo que también fue una alma atormentada, ¿no? Y hay una cosa que me recuerda, incluso, ¿sabes a quién? A Sylvia Plath. Uno de sus amigos de Lovecraft se suicidó. Ah, sí, ¿no? que Creo obviamente también le afectó muchísimo. Le afectó Ajá. muchísimo, y entonces me recuerda a Sylvia Plath. Había otra escritora, no, ahorita tampoco recuerdo su nombre, estoy como desmemoriada igual que tú. Igual que yo. Gracias. ¿Qué te tomas? Poetisa que le dice a ella, dice, me robó la primicia del suicidio, esta maldita, y también comete suicidio. Luego te mando el mensaje cuando me venga a la memoria de qué poetisa se Sí, trata. porque yo de repente cuando estás haciendo sí, mil cosas te acuerdas, le iba a decir sí, de este dato. de este dato. Ayer me preguntaron hace 3 días, me preguntaron cómo se llamaba la escritora de una biografía de Lenin. Se llama Nina Gurfinkel. Y entonces me lo preguntaron y yo dije, no me acuerdo del nombre, pero es una escritora que así decía el libro,
Y ayer en la noche me acordé y le dije, lo uso por WhatsApp. Ya estás saliendo con los ojos cerrados y dices, sí, es cierto. Eso es muy bueno de haberle mandado el mensaje en ese momento para que no se te olvide. Y no se me vuelve a olvidar, no se me vuelve a olvidar. Entonces, así, bueno, eso sí es el estilo. Digo, le quita a lo mejor la premisa del suicidio, pero es una persona, ¿no? Yo creo que muy atormentada y que justamente en esta época de la adolescencia es cuando empieza a escribir los poemas, que te digo que es donde me falta ahí bastante. Y entonces para poder ver si realmente era una persona que en estos delirios del sueño también no los exponía en la poesía. Ajá, entonces es algo que nos quedaría pendiente de buscar la poesía. De buscar la poesía de Lovecraft, ¿no? Porque hemos buscado las poesías de otros. Y buscar, y lo podemos poner en en no libros sabía de poesía. yo que hacía poesía, fíjate. Y ya ahorita que lo descubrí, dije, o sea, recapitulando Lovecraft, y dije, no, esta ha de ser una poesía muy oscura. ¿No? Entonces Pues, hay que volver a revisar. A ver si no sale con una... cuántas cosas, con que es una poesía muy romántica, muy rosa. No creo, tiene antecedentes de que no era romántica. Es decir, cuando se enamoró de esta mujer. El amor cambia muchas cosas, muchas facetas de la gente. El amor trastorna a los hombres. Y a las mujeres. Sí, también, ¿no? Bueno, en esto que decíamos que hay que ver a los grandes despechados de la literatura, ¿no? Es una premisa que estamos en primicia. Ajá, que a veces el despecho hace más productivas las cosas. Desarrolla la imaginación, ¿no? Ajá. Dices, se lo voy a coser, lo voy a pelar en agua. Y me las canciones, ¿no? Ojalá que le vaya mal. Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa. Sonrisa. Yo sé que la quería. No, eso es un tema que vamos a tocar en un par de meses nada más. Pero, ¿qué más nos tienes de Lovecraft? Nos quieres hablar específicamente del Necronomicon. Que más bien ya me estaban diciendo, ¿no? No se trata del Necronomicon. ¿Eso? ¿No? Necronomicon, ¿no? El que en Necronomicon realidad son relatos, varios relatos precisamente que son de estos que ya un poco hemos hablado, del alquimista y de que te decía Dagón. No es el de un tal Coehlo, no quiero ni pronunciarlo. Sino que a partir también de las historias del Necronomicon, que aquí están unos relatos, también son cuentos que hablan precisamente de estas historias que hemos estado platicando, del horror oculto, del alquimista, de Charles, ¿no? Y que Charles Dexter. y yo te decía que estaban vinculadas, ¿sabes? A Drácula, porque Drácula, o sea, bueno, antes Drácula que Drácula es de 1787. Sí, aparece de antes Drácula. De antes Drácula, porque el monstruo que saca, es el mismo monstruo que saca Lovecraft en una de sus historias. No me acuerdo si es hay una historia donde tiene un crucifijo, y este crucifijo es robado de una tumba por dos que son asaltadoras de tumbas, ¿no? Y hay una bestia que lo está persiguiendo. Esa bestia digamos, recuerda, incluso los que saben más de Lovecraft dirán que recuerda a la bestia en la que se transforma Drácula, el conde, cuando va saliendo de su castillo y lo va mirando el muchacho que Jonathan Harker, ¿no? Que él lo va mirando desde lejos cómo se transforma en esta bestia que en realidad no es un lobo como nos hacen creer en la película. Sí. No, la película es muy diferente a la novela, obviamente, y realmente la novela, por eso yo te decía que la novela no es lo mismo verla a las 12 de la noche. Y de hecho cuando la primera vez que llega, toma forma. La primera noche que pasa con él y se encuentra a Drácula reptando por
Exacto. O sea, sí te da terror, sí te da Y dice miedo. que está raptando y entonces que es como él baja porque te imaginas que es como un acantilado y entonces en estos acantilados, en este acantilado va subiendo y bajando esta bestia, pero no te dice que es un lobo ni te dice que es una bestia parecida a un lobo, no, sino que tú a lo mejor sí te imaginas Y que no, es como un gran perro, pero no te dice la forma del perro, ¿no? Y en esta historia que te estoy contando de Lovecraft es justamente hace referencia a esta gran bestia. Bueno, entonces sí se leyó obviamente a Drácula. Entonces, y hace referencia pues a seres de ultratumba, ¿no? Eso que vienen incluso de más allá a cometer crímenes, digamos, en esa época actual, y que vuelve a retomar esa desesperación de los protagonistas por querer escapar y al mismo tiempo ser atraídos a un destino que es la muerte. O sea, que es fatal y que, bueno, en el caso de Lovecraft casi siempre es la muerte. Sí. No en todas las historias, pero una gran parte Yo de no he las leído historias, mucho ¿no? de No Lovecraft, en en todas realidad. las historias es la muerte, ¿no? Y por eso ya te decía que estos seres también están representados con Stephen King cuando representa quién es realmente, en el caso de It, quién es realmente It. No me lo platiques porque yo no he Bueno, leído ahí, no he visto la película ahí. pero digamos que sí tiene que ver con la gran bestia, ¿no? O sea, con esa gran bestia Lovecraftiana. de Lovecraftiana, ajá, y que el retoma, pero sobre todo para causar terror, porque no pueden escapar, ¿no? Es como cuando me parece un poco en estos de los cuentos donde está el gato, que diga el zorro persiguiendo a la gatita, que la confunde con una Pepe Le Pew. Pepe Le Pew, ¿no? O sea, por más que corra la gata, Pepe Le Pew va bien tranquilo, pero siempre La le alcanza, encuentra. ¿no? Siempre le alcanza, pues es una cosa así. Me causa la misma desesperación esos cuentos. Me causa la misma desesperación porque él trata de Pepe escapar Le Pew. y no puede escapar. Entonces Y cae en sus garras. y cae en sus garras. Digo, parece no es algo terrorífico en el caso, o se presenta como algo no terrorífico en los cuentos, pero en este caso de esta historia que yo no tengo bien si es la sombra de Ismond, porque no recuerdo el nombre, pero bueno, ya los más que lo tengan frescos y que sepan, ya sabrán si es la sombra sobre Ismond, si es esa, ¿no? Porque te digo que si es, llega al terror de lo desconocido y de esta gran bestia que los va persiguiendo, porque traen consigo un ¿Qué bestia te causa más terror? ¿No te causa mucho terror ese chultú, como se pronuncia, esa cabeza de pulpo que vive en el mar, en las profundidades, pero que tiene un origen extraterrestre, obviamente? No, lee la de que te digo, la ciudad de sombras. La ciudad de las sombras. Las sombras, ajá. Y esa me causó más miedo. Ok. ¿No? O sea, no sé si ¿sabes por qué? Porque te digo que no te la voy a contar, pero tiene que ver con así como dices de Hitchcock, tiene que ver con con las fobias. Entonces, con una en particular, o bueno, con dos, que es que la fobia a los espacios abiertos y la fobia a los espacios cerrados. Y entonces eso también tiene que ver en esta las dos historia. Fobias al mismo tiempo. Entonces está cañón, ¿no? Porque además muchas personas sufren de estas fobias. Entonces yo quiero que las leas para que te das cuenta que si te metes en una cosa así ya llegó el champán. Y razonas los miedos más básicos, te vas a dar cuenta que muchas personas también no cruzan los puentes porque tienen miedo a las alturas. O sea, son miedos que muchas personas tenemos. No, cruzo por abajo de una escalera porque... O, exacto, ¿no? O cosas así de pasar debajo de una escalera. Son cosas que dices, bueno, pues él las retoma, ¿no? Dices, eso es de lo más normal, o sí las puedes vencer. Bueno, pues aquí él las retoma.
son cosas incluso, ¿sabes a qué? Al horror físico. O sea, alguien que te pudiera parecer a ti feo y él lo muestra como muy feo y dices, pues no está tan feo, Eso tan feo. no estás tan feo. Pero la forma en que las describe y te vas dando cuenta después. O sea, al finalizar, digamos, el cuento es así como él les da el palomazo para decir, sí, ya entiendo, o sea, porque él tenía un miedo, eso que te decía, a la mortalidad, ¿no? Ajá. Entonces, tengo que leer esa, que dijimos que es la de La ciudad de las sombras. Hay una película ahorita reciente en cartelera basada sobre un libro de Lovecraft. Que estaba platicando con Elliot y me dijo que La de... acabo de ver una película de terror y dice, a él no le dan miedo. Dice, pero sí me hizo brincar. Dije, chillones, ¿cuál es? No sé cuál es. La de la... Hay una que es, que yo vi como una primera versión. De un muerto que no se muere, ¿no es esa? ¿Un zombie? No, no es zombie. Es una chica que se trae una maldición en su cuerpo, dentro de su cuerpo. Y entonces, algo así le ponen como que le hacen la autopsia a la muchacha. Pero no sé si sea esa o me estés hablando de otra película que va a sacar. Está en una casa, ella es escritora. Es una chica, es joven, es escritora y empieza a hablar que en esa casa había vivido un señor y entró a la casa, mata a dos niñas. No, hay dos niñas, quedan las niñas, mata a la mamá. Y por ahí se empieza a desarrollar todo. Me dijo, está bastante buena, vela, le dije. Y la acaba de ver en la Cineteca, me dijo. Ah, no desconozco. Hay una película que me parece muy parecida a este tipo de terror psicológico de Lovecraft que es, no sé si se llama La Madre o Mamá. En realidad habla sobre dos niños que son gemelos. Y que un niño, bueno, pasa algo con uno de los niños, no te voy a decir qué, pero termina, en realidad la historia es como muy de Lovecraft, es muy lenta. Ajá. Y parece que no pasa nada hasta el final, ¿no? Hasta el final entiendes porque muchas cosas de la historia, ¿no? Entonces, no quiero decir el final porque quiero que la veas, Sí, no, pero conozco... realmente el final te causa error. El final causa horror y el final dices, por eso pasó, y ya, entonces ya muchas sé, cosas de la historia. Se llama no me acuerdo si es alemana, francesa, pero sí no es digamos no es hollywoodense, ni es la plataforma América esa de Latina. la N grandota. No, y justamente creo que también la vi en la Cineteca, Se llama La Mama. La Mama, ajá. ¿La mama o la mamá? No, La No, Mama. La Mama. Entonces sí, si tenemos ¿Es también italiana? no es No. italiana. Para Por eso italiano. me parece que sí es escandinava, Ajá, una cosa así. Y entonces sí me parece mucho a ese terror de que en realidad es algo que parece muy normal, muy común y corriente. Luego, ¿qué pasa? Y al final No está pasando, pero sí sucede. al final sucede algo, ¿no? Está pasando, Algo sucede. que Ay, sí. ya, porque ustedes son expertos en, Y ¿sabes en cómo? spoilear. Sin spoiler. El cine japonés utiliza también mucho el terror psicológico de Sí. Lovecraft, porque también parece que no está pasando nada hasta que No, de repente pasa, ¿no? Me gustan mucho las películas de terror japonesas. ¿no? Porque es así, de repente te sacan cosas que dices, ay, ya. Sí, y que sí te Bueno. causan terror, porque eso es lo que te decía. A mí no me causan nada, eso pero no- siento que son Sí, mejor. O sea, yo hombre, ni siquiera me es muevo así de que, insensible. No. así de que, ay, todo el mundo brinca, que todo el mundo brincando ahí. No, pero eso, bueno, yo no sé tú, Yo pero subo la montaña a mí rusa y sí todo el me mundo gritando así, causaría, "Ay", yo así. me causaría como cosita ir a una morgue o ir a un de estos, Te invito a la Como morgue, los- tengo unos cuates. ya, O sea que por las eso eres frías. así. Las frías Ay. las consiguen Ay, ahí. que se quedan las frías. Esa es otra cosa. Ah, sí, ¿verdad? Necrofilia, Esta creo que se llama. necrofilia se llama. Perdón, sí. Ya aquí develándose los secretos de Daniel. Eso córtenlo, edítenlo y córtenlo. No escucharon nada. Nada. Ya. Sin Ten querer. cuidado. Los poderes Jedi,
No, pero o sea, te recomiendo que tiene veas, ver con eso. vamos a preguntar si no hay aquí algún libro de, este, ¿De quién? de fotografía de accidentes. ¿Lo has visto? Hay arte que es así como muy escatológico. Ya si te traigo el libro para que se los muestres también, o lo subo si quieres. Justamente me lo mostraba este amigo artista, y que es como la mezcla, pueden ser alimentos y todo, pero son imágenes muy escatológicas, incluso pueden ser sexuales, pero que son poco convencionales. Pues, si los ves en Entonces, Facebook no los puede quitar, mejor tendrías que traerlos y hablamos. no lo pueden quitar, sí, es que sí son Facebook. imágenes que, aunque estén hechas con comida, Aunque sean cuestiones artísticas, no, Facebook te sí, las quita. te las quita. Pero no son en realidad fotos, ¿no? Sí son Composiciones. arte gráfico, ajá, Ah. arte gráfico. Me los No, puedes fotográfico. mandar a mí directamente. Sí, que sí tiene que ver así como cosas que... No, creo que sí los han visto, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, cuerpo de humano y cara de cerdo y cosas así. Sí. Son un poco así, pero hay otras imágenes que sí te causan más repulsión. O sea, porque ese es el propósito, ¿no? Que te causan repulsión. Ajá. Ay, si lo logran, usualmente lo logran. Usualmente sí lo logran, pero yo Sí creo lo que logran. gente dura como tú, ¿no? Me divierto. Entonces, te Así, diviertes. cara de cerdo con cuerpo Y de te niño. empiezas a reír, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, yo terminaría con Lovecraft, que sí da miedo, que sí está un poco loco. Más que loco, creo que era depresivo. Insisto que creo que tenía ese componente. Tuvo una vida terrible, ya lo mencionamos al ¿Terrible? principio. Yo creo que eso Sí. forzosamente te crea un carácter, te Y crea que una también tiene un poco de forma de ver. científico, ¿eh? Porque... Tenía mucho interés porque estuvo rodeado de libros, de la abuela, entonces por eso insistimos. Los sí, niños deben claro, tener la abuela. libros. La abuela es otra de las muertes que lo tienen que- trauman, sí. ¿no? Entonces sí, es un hombre muy traumado, o no sé si frustrado, pero sí muy traumado por Pues la imagínate causa de los la golpes muerte. terribles. Está con la abuela, se le muere la abuela, Luego la se mamá, le muere el papá, pero yo creo que es luego algo la que nos mamá, pasa a todos, luego la tía, pero que sí, no lo supo superar de la manera sí adecuada. sí nos pasa a todos, pero no a todos se nos van los papás de niños, los parientes, entonces debe ser. A cada uno le pega de manera De distinta. manera diferente, ¿no? En una- A luego a personas muy sensibles que les Ajá. pegan. A lo mejor cuando ya estamos más grandes y ocurre, ya lo vemos como un ciclo de la vida normal y lo entendemos. Y aún así la gente lo padece muy fuerte. Yo Sí, no sé depende de esos del, temas, pero lo veo, pero debe ser terrible que a los 8 años... de la personalidad 9, y del 10, sistema de apoyo, más hablando de una persona que en realidad no tenía muchos amigos, ¿no? O y sea, muchas relaciones. por consiguiente te debes de enclaustrar, ¿no? De alejar, y por eso no es capaz de socializar. Y yo sí socializo hasta eso, no creas que puedo hacer un... Justificándose sus declaraciones. ¿Qué dices? Justificando sus declaraciones. Eso era solo para documentar nuestro optimismo. Bueno. Ok, entonces, tenemos pendiente charla con Moebius sobre Lovecraft el también. círculo de Círculo, entonces, para que investigues mientras Me voy a poner a tu poesía y te investigar mezclas más al ¿quieres grupo de saber de Stephen escritores. King, Carrie o ¿sabes cuál también? No, tenemos una charla pendiente sobre Stephen King. Misery, y me decía aquí Audiel precisamente que es el fanático de Stephen King, sí, y el tu que cuate. me hizo leer, es mi alumno, amigo también del Lucero, bueno, por lo menos sé que que es el que realmente me hizo leer a Stephen King. Y después descubrí, yo le decía, ya no quiero leer más Stephen King porque me deprime. Por eso Parece traes esas un marcas en poco las... las manos. ¿No? Hay un cuento, que es un cuento corto. No, El no del lo cuerpo. Y yo el del cuerpo no lo he leído porque es justamente de ahí donde saca la película de Cuenta conmigo, Ajá, de Stand By Me. Y yo también lo quiero leer, yo no lo he leído, pero Muy bueno. me dicen otros que Está sí, muy bueno. que aparte de que está muy bueno, en realidad es el único cuento que no es de terror de Stephen King. Entonces que sí está muy emocionante, y porque dicen que es una vivencia además que sí lo vio, sino por lo menos un hecho real. un hecho real,
que le Ajá. tocó vivir. Y que incluso, ¿sabes que conocer. hay algunas cosas, por ejemplo, en Carrie, No, ya al final de la tenemos novela... que dejar No, pero te lo digo, no es ¿cómo dices tú? Spoiler. Pero te lo dejo porque hay al final de la novela hay unas cosas que cuenta Stephen King que sí son de periódico. Entonces, yo nada más lo dejo ahí, ¿ya? No se quedan con la película porque, aunque la película, la original, yo creo que, bueno, la más antigua, ¿no? No me acuerdo esta actriz, ¿cómo se llama? La güerita. La La güerita de cabello largo, la güerita de ojos claros Y que cabello cabello Con cara de largo. loca. Sí tenía, no, pues bueno, esa Cara de escena loca. de la sangre. Qué ¿no? raro. Pero esa se parece mucho más a las otras versiones de Carrie que yo he visto. Entonces, o digamos, la me primera remite versión más. de Carrie es dirigida por Brian De Palma. Esa película Esa es me- muy buena. ¿Sabes yo qué? no, no he visto la reciente de dice 2014, algo así. dice la que le hace No la me mamá acuerdo. de Carrie en esa película, dice que ella se reía en las escenas porque a ella le parecía muy loco eso, ¿no? Ajá. Y que le parecía tan loco, tan ilógico, que al final de cada escena pues echa una super carcajada, ¿no? Y sí le parecía muy loco. Pero la actuó novela muy bien, sí odias muy a interesante. esa mamá. No, la novela sí, esa sí leí Carrie. Y sí vi la de Brian De Palma. Y sí, a mí me causa más terror esos crucifijos ahí por todos lados y ver eso. Que no. No da miedo. No siente nada. Sí. Pero son los crucifijos lo que me espantaba, si hubiera sido unos vampiros o algo así. Ahí está. Entonces sí, O sea, no, pero sí está interesante. Mi sangre vampírica rechaza Pero, esos pero globos pues de plata. invita aquí a Audiel porque él es ¿Auriel? super Audiel. Audiel, Audiel, sí, ¿Y siempre nos le está cambian viendo? el nombre. Sí, Audiel. yo creo que sí. Audiel, si nos estás viendo, Comunícate manifiéstate. para O sea, manda un mensaje y para di que vengas a platicar sobre tu escritor favorito, que es Stephen King. Estamos en y una que tiene biblioteca. todo tipo de libros de Stephen King, de bolsillo y de no bolsillo, y entonces él es el que... Está cordialmente invitado Eudiel. Audiel. 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 Sí, siempre me cambia Audiel. el ¿Él nombre. es el que vino aquí con nosotros? Sí, De ¿te cuando fuimos acuerdas contigo que se quedó por está allá? acá? Ok. Ajá. Entonces, Bueno, ya sabes, dónde está la biblioteca. él sí se ha leído todos los de Stephen King, es súper fanático, y entonces ya lo puedes invitar a que te diga hasta por qué Mira, ahorita vamos a entrar en modo es el Guadalupe Reyes. el máximo Entonces, saludo exponente compañera de terror. Guadalupe Nos Reyes. faltó saludo las a la historias de productora. Navidad. Ese nombre es navideño, por favor, dime salud y Salud. Florinda. Nos faltan las historias de Navidad. Historias de Navidad. Esas qué son dulces y bonitas. buenas. ¿O quieres cosa se llama? De terror, Terror navideño, las historias macabras de Navidad. Como los Santa Claus de terror. Santa Claus Santa sangriento. Claus sangriento. Me encantan esos de los Simpsons, todos los capítulos de terror. Sí. Hay en el de hace 2 años, me parece que hace la introducción el mismísimo, el maestrazo Guillermo del Toro. ¿No viste esa No, introducción? esa no la he visto. Nada más he visto Entre todos aparecen monstruos y fantasmas, y entre esos monstruos terroríficos por ahí aparece Shultu o Ultu o como se llamen, en ese corto que hizo del Toro para los Simpsons. No, Es una belleza, hay que buscarla y lo ponemos. Pues ya nos están llamando a misa, Que ir con la Virgencita. ya de la La Virgen, Virgen, empezamos la con... señora de Tonatzin, por favor. Yo estoy más con Tonantzin, y queda inaugurado el Guadalupe Reyes, por si tenían el pendiente. Entonces Unos del Guadalupe Candelaria. yo creo que no vamos a hacer Pero más charlas en estos días para no hablar así, pláticas de borrachos, que son las más hasta clásicas. después Porque nos aventamos 3 o 4. del 7, del No, 7 de enero. El 7 de enero ya tenemos una, la de Horacio Quiroga con Sí, Alma gracias, Indómita. Horacio Quiroga. Entonces la siguiente semana Otro gran atormentado. hacemos luego la de Stephen King con este chico para que te manifiestes. Para que se manifieste Para que y nos mandes un entonces se pueda mensaje. exponer por qué Stephen King sigue siendo el gran Y exponente que sea la segunda semana de enero. Nosotros vamos a tener la primera semana de enero, de febrero, ¿te parece? ¿O la segunda semana de enero? de Las que de días febrero si Las quieres, días de el desamor y otras y otras cosas.
Desamor y otros tanta demonios. Ya es que poesía. un libro de García Márquez es De amor y otros Y demonios. de Este sería tanta Desamor y poesía. otros ángeles. De todo tipo de amor. De todo tipo de amor. Desamor. Ahora de Bueno, desamor. Pues, desamor, no sé. Amor. O sea, que no amor bonito. Todo lo que no sea bonito. Es la contraparte del amor. Para la gente amargada. O para los No que me no acuerdo, tienen pero ¿qué novio. Para los que no tienen novio y novia. He querido hablar de elogio a la madrastra. ¿Entra en desamor? Elogio a la madrastra. Pues tú nos dices si entra en el desamor. No sé. Tienes que revisarla. Tenemos 2 meses para Ajá, hablar para del preparar desamor. así, Estar con acerca Además del creo que invitados. en el grupo todos son mayores de 18 años, ¿no? Sí, creo Si que no, sí. le ponemos ahí alerta. Bueno, el día de hoy terminamos. Ya no sabemos cuánto tiempo llevamos. Ya nos están llamando a misa. Hay que ir a gorrear los tamales. Los vecinos candeleros. No, ¿verdad? No, ahorita preparan al niño. ¿No ves que es para que le pongan el 20, que es 25, ¿no? Ya nació. Y en México, este es anuncio para que vayan a la Merced. A ver, un Ahí comercial aquí. en calle, por Regina y Talavera, Regina y Talavera. sobre todo Talavera, más bien, están los niños dioses, ¿no? De donde, El parque y además ponen los puestos, también la gente, pero digo en esa calle porque esa es la calle donde es la más famosa, donde reparan niños dioses y todo lo demás. Entonces tienen que prepararse porque esa es la tradición. Más allá de la costumbre. religión, Ajá, sí. más allá de la religión, es la tradición. Ajá. Y además es el comercio y llamar, ¿no? A que también las personas, ahora que estamos, quiero pensar que saliendo de una crisis económica, una nueva forma de Bueno, de unos hacer economistas las me dijeron que cosas, apenas ¿no? está empezando la crisis económica mundial. Sí, por eso te decía, yo quiero pensar que salir y no entrar, Ah. ¿no? De crisis económica. Aunque la realidad sea otra, claro, te gusta salirte de la Y realidad, evadir. jugarme de la realidad a través de los libros, que vayan también a estos lugares. La donde finalidad es apoyar el comercio. apoyar el Ah, comercio, la economía, adelante, hay que a comprarle la los microeconomía, regalos ¿no? a la gente que los A la produce, que pequeña los hace, economía, ¿no? Ver ayudarnos a los a los otros. Lo hecho en comerciantes México. y todo lo hecho en México, y además que es barato y que es muy bueno porque en la Merced encuentras de todo, ¿no? Encuentras el mejor café. Yo he ido a otros lados de la Merced que hay no quiero ni incluso- platicarte. No, pero sí, es que no he ido a esa calle. Esa calle Tú es, tampoco has ido a la que yo te digo. no vayas a esa calle. No vayas a esa calle. Y esas ya se cerraron unas. Pero, entonces, no vayas a esas calles. Ok. En esas calles que dices también reparan bicicletas. Aquellos ciclistas que Pedaleas que bicicletas, quieran. más bien creo que. No, pedalean bicicletas, pero las bicicletas, las normales que yo hablo, ahí también hay, ¿no? Muchas cosas para las bicicletas. Digo, vayan en el día, no vayan en la tarde, vayan con alguien más para que no haya confusión Con alguien más, porque no te y para protegerse, ¿no? Y que Eso porque vayan te hace la China, la llave china por ahí. no sé. Los chineros. No, a mí nunca Sobre me todo ha pasado cuando nada van gente en la solas, Merced. cuando Sí, van pero gente eso no solas, vayan solos, los vayan agarran y les aplican acompañados. esa que casi te asfixian. Unas tres personas, los de unas 3 personas ir a la Merced a Chalecos comprar antibalas, armas de de grueso alto calibre. No, porque tú no vas así ni tampoco a la famosa, al famoso Tepito ni a la Lagunilla, ¿no? Entonces yo creo que Lagunilla de también es barrio. luego más peligroso otros lugares. Se va en día que de esos lugares. cualquier lugar de la ciudad pueden viajar. Pueden pasarte las personas que los ven desgraciadamente cosas, ¿no? Como hemos visto, desgraciadamente todavía no confirmado la muerte del estudiante de CCH Naucalpan, ¿no? Entonces, pues esperamos que no sea cierto, digo, y también que si no es cierto, se identifique el cuerpo de este otro chico que encontraron, ¿no? Si es que no es él. Sí, porque lo terrible es eso, que dijeron que era él, ojalá que... Ojalá Bueno, que es que no, ya no pero sabemos, de de todos todas modos hay maneras hay, alguien- un cuerpo, ¿no? Sí, Y que no no identificado. identificado, entonces pues que se vea quién es también, ¿no? O sea, ¿te gustó cerrar con algo de terror y esta me Algo, causó por eso te decía que híjole. puede ser real todas estas cosas, de desgracia y muerte. Esta fue la profesora Nadiezda, pueden Que anda un encontrarla poco en la Facultad de Economía. oscura. Anda un poco dark,
todo es por causa De todas las cosas que pasan y veo en los noticieros y los leo. Yo por eso ya no leo, ni veo, ni nada, así que ya de hoy nos despedimos. Noticias Nadie de la economía con crisis económica, devaluación. Sí. ¿Sabes qué? Uy, qué Córtenle ya, terror. eso sí me causó terror, las cuestiones económicas. Inflación, ¿qué más quieres? Bueno, ya no. Gracias, Nadia. Gracias por venir. Estás cordialmente invitada a otra Feliz charla. Navidad. Que pases una feliz En Navidad, lejos. fiestas decembrinas. Y enajena de la realidad, con un buen libro. Pues te voy a regalar un libro bonito para que sonrías. Pero- Algo de Navidad, porque no has leído nada de Navidad.